Bueno, buenas tardes, ¿cómo me les va? Vamos en esta tarde a hablar sobre caminar en fe. Interrumpí los temas que traigo, pero ya de hoy en 8 días volvemos a retomarlos. Pero como estamos terminando un mes y empezando otro, quería realmente como que nos pusiéramos este reto de caminar en fe, ¿sí? Para terminar ya el trimestre del año que vamos a empezar y decirle al Señor que Él está con nosotros, que Él nos va a seguir guiando y que nosotros vamos a seguir caminando en fe. Primero que todo, fe es creer que Dios hará tal como lo ha prometido. Fe es creer que Dios hará todo tal como ha prometido. Recuerde que lo principal que tenemos nosotros que hacer es creer. Y una de las cosas, creer, es confiar también. Creer en que el Señor en este trimestre va a contestarnos, ojalá sea en el primer mes ya todo lo que falta para terminar el año. Entonces, recuerde, fe es creer que Dios hará tal como lo ha prometido. Tener fe es confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Van a ver estas dos cosas, las vamos a desarrollar en esta tarde y ustedes van a ver en un personaje de la palabra que lo vamos a ver muy claro, lo vamos a ver muy claro en esta tarde. Porque a veces como que uno dice no soy capaz, no puedo, ¿qué voy a hacer? Pero ¿qué, qué es? Mire, a él le costó ese trabajo, le tocó creer, le tocó hacer lo que sabía hacer, fueron muchas cositas, pero todo fue en bendición. Y vamos a tomar David y Goliat en esta tarde. Esta historia famosa de David y Goliat ilustra esta sencilla verdad, también como cualquier otra, lo que estamos hablando de fe. Le coloca el título Caminar en Fe, porque así fue como hizo David. David en el primer momento, ¿qué pasó? Él no sabía qué hacer, porque ¿cómo empieza la historia? Que David va a llevarle a sus hermanos una comida. Y resulta que él pregunta quién es esa persona que que estaba molestando. Miremos Primera de Samuel 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ustedes se imaginan, el estrés debía ser un poquito. Pero ¿qué pasaba? No sabían qué hacer. ¿Qué pasaba si nos devolvemos al versículo 11 del mismo capítulo? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ustedes saben que cuando uno tiene gran temor no sabe qué hacer, no sabe para dónde coger, no sabe cómo salir realmente adelante. Y esto pasaba con ellos. Y aquí tenemos que tener algo muy en cuenta, porque Saúl ¿qué tenía? Saúl tenía hombres, tenía un ejército, pero él no sabía qué hacer. Él nomás, el que hacía, lo miraba y yo creo que salía pues así como despavorido y no hacía nada más. ¿Mm? Recuerden, David, ¿qué era? Él apacentaba ovejas, él no hacía nada más, eso era. Entonces, ¿qué pasa? En Primera de Samuel 17 vamos a ver en acción el poder sobrenatural de Dios en la vida de David. Piense usted y empecemos pensando eso que realmente nosotros necesitamos sobrenaturalmente. Porque esa situación que tú y yo podemos tener en este momento, donde ya han pasado 9 meses y decimos, Señor, necesito ver
esto sobrenaturalmente. ¿Qué pasó? Vemos en acción el poder sobrenatural de Dios en la vida de David. Y recuerde que cuando usted coloque esa situación especial que usted tiene, dígale al Señor, yo necesito el milagro y el prodigio, y que sea sobrenaturalmente. De pronto tenemos que decir, he orado, he hecho esto, he puesto esto, pero papito, yo necesito la ayuda sobrenatural tuya. Y yo voy a creer en lo que tu palabra dice, que no hay nada imposible para ti, que no hay nada difícil para ti. Bueno, pero fíjense, y aquí por eso quiero que vayamos haciendo el recorrido. ¿Por qué? Porque David, que todos en ese momento, ¿qué pasó? Todos estaban, los ejércitos de Israel se habían alineado a un lado del valle y los filisteos al otro. Pero cada día el guerrero gigante Goliat bajaba al valle y desafiaba a los ejércitos de Israel. O sea, ustedes se imaginan cómo nos pasa a nosotros con la situación especial. 40 días, 40 días donde te llaman todos los días o donde te dicen todos los días todo lo que pasa, piensa tú. Piensa y empieza como a la situación que tú estás viviendo. Tú dirás, tiene 9 meses, tiene un mes, tiene 2. Bueno, ¿qué pasó? Un día llegó el joven David y vio aquella escena con una perspectiva refrescante, como que él dijo, yo puedo hacer algo. Cuando el filisteo los amenazaba, como acabamos de leer, cuando les decía que iba a pasar algo, ¿qué pasaba? Realmente él como que vio y dijo, creo que aquí se puede hacer algo. Pero fíjese que él no lo hace inmediatamente. Ese es un punto súper importante en la vida de nosotros. Él no lo hace inmediatamente, sino, ¿qué pasó? Miren lo que él dijo cuando oyó las amenazas insolentes de Goliat. Mire el versículo 26 de ese mismo capítulo. ¿Qué decía ahí? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Si tú empiezas a mirar lo que estaba haciendo David, ¿qué estaba haciendo? David se mantuvo valiente frente a Goliat. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto muy importante que tú y yo tenemos que mirar. Porque temía y amaba a Dios más de lo que temía y amaba a los demás. Este es un punto importantísimo. Señor, yo te amo, yo quiero descansar en ti todo el tiempo. Yo quiero ver qué es la voluntad tuya y qué es lo que tú quieres que yo haga a través de esta situación. Bueno, no, David no dijo, no, soy yo ya voy, espérese un momentico. No, él empezó ¿a qué? A decirle al Señor, a hablar con el Señor. Fíjese que ese es un punto súper importante. Es un punto súper importante empezar uno a hablar con el Señor y decirle, ¿qué voy a hacer? Vamos al Salmo 27. Y aquí, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Fíjense que aquí van varias cosas. Lo que siempre he de pronto predicado, hablado muchas veces, lea la palabra. Porque lo que tú tienes en la palabra, yo les acabo de decir, no hay imposibles para Dios, no hay nada difícil. ¿De dónde lo saco? De la palabra de Dios, ¿verdad?
lo saco de la palabra diciendo, Señor, yo confío en ti, ¿verdad? Cada vez que enfrentamos obstáculos o desafíos, ¿qué pasa? Nosotros recurrimos por lo general a nuestra línea de defensa más fuerte. O sea, ¿qué hacemos? Empezamos, ¿qué voy a hacer? Nuestra línea o defensa más fuerte debe ser, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Eso que nos hemos repetido. ¿Qué, Señor? A ver, ¿qué haría Jesús en este momento a través de este momento? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Cuando David se dispuso a pelear contra Goliat, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que Saúl quiso que se pusiera su armadura? Pero David entendía, fíjense que él entendía, primero, hasta donde podemos leer, él se sentía incómodo. Y él decía, no, yo con eso no voy a ganar. ¿Sí? Porque era como diciéndole la otra persona, en ese caso Saúl, mire, mi armadura es sobrada. Mi armadura es sobrada, entonces tú te la puedes poner. Pero fíjese, y grábese aquí usted, por eso utilizó el arma sencilla que Dios le proveyó y obtuvo una poderosa victoria. Usted va a decir, un arma sencilla, ¿yo qué haría? Mire, un arma sencilla a veces, que uno cree que es sencilla, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que yo soy sana de la cabeza a los pies. Pero tú lo estás creyendo. Y tú no estás mirando la molestia que puedes tener en ese momento en tu cuerpo, sino estás diciendo, yo ya oré, yo lo creo y confío. Eso mismo es lo que empieza a hacer David. Pero fíjense que David fue caminando. Fíjense que David no vio a Goliat como un simple enemigo de Israel, lo vio como enemigo de Dios y supo que Dios podía sacarlo de ahí sin ningún problema. Si usted mira y usted ve, usted tiene ahorita el problema, el inconveniente y dice, ¿yo qué voy a hacer? De pronto usted dice, yo voy a ir a contarle a alguien o si es una plata voy a ir a pedirla prestada o no, tú eres mi provisión, papito. ¿Mm? Pero fíjese lo que le pasa a David. Esa certeza le hizo actuar conforme a su fe. Porque él sabía que tenía toda la confianza en el Señor. Aquí vamos a ver otras cositas. Pero él tenía toda la confianza puesta en el Señor. Bueno, él no se puso a mirar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Fíjese que a él no le decían cosas positivas, que ese es un punto, porque cuando tú vas a ir a lo que sea resolver, si tú tienes la persona de fe junto, ¿qué va a pasar? Esa persona le dice, ve en el nombre de Jesús, va a ser de bendición, pero puedes tener la negativa. Ah, no, eso yo creo que usted no va a salir con nada que a usted. Esa es la que yo tengo que cerrar mis oídos. Porque la palabra jamás dice que el Señor no cumple una promesa. Él siempre la cumple. Entonces, eso es lo que tú vas a empezar a trabajar. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Fíjense ustedes, vamos a 1 Samuel 17:33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. ¿Para qué pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, le dijo, mire, que la pierde, la va a perder. ¿Verdad? Eso fue lo que le dijo Saúl. Pero es que yo no sé qué está pensando usted en una palabra. Saúl se había condicionado a ver las cosas desde dónde, desde el punto de vista carnal, se le había olvidado verlo con los ojos de la fe.
Vuelvo y repito, verlo con los ojos de la fe, verlo y decir, Jesús, ¿qué harías tú aquí en este momento? Mire, yo le digo que esos son momentos o horas o situaciones preciosas en la vida de uno, porque usted se va a meter en la palabra a buscar y decir, Jesús, ¿qué haría? ¿Mm? O yo aprendí esto, yo oí en una prédica esto, tú vas como recopilando. ¿Y qué pasa ahí? Empieza a crecer tu confianza. ¿Mm? Empieza a crecer tu confianza. Confiar en Dios quiere decir ver más allá de lo que podemos, hacia lo que Dios ve. Hágase una película y dígale, Señor, gracias, voy a ver eso pagado, eso cancelado, eso bendecido, voy a ver mi hogar en bendición, voy a ver mi familia en bendición, voy a ver a mi país en bendición. Voy a verlo más allá, porque si yo me paro y lo veo en la situación, ¿qué pasa? Yo me quedo en la situación, me quedo hablando lo que no tengo que hablar, diciendo lo que no tengo que decir. Bueno, David estaba tan seguro que el Señor tendría la victoria, por eso procedió seguro y confiado. Pero él seguía, él todavía no había, él seguía caminando, miren, caminar en fe. Él seguía caminando y mirando qué iba a hacer. Miremos Primera de Samuel 17:37. ¿Qué pasa aquí? Añadió David. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. O sea, Saúl estaba como metido a la cama, ¿no? Y dijo que no, que él no. ¿Qué pasó ahí? Fíjense que aquí hay una cosa bien importante en esta parte. A veces no nos devolvemos. Hemos dicho las cosas pasadas se acabaron y no las queremos recordar, pero usted sí se devuélvase a ver todos los milagros y prodigios que el Señor ha hecho en tu vida. Que a veces uno dice, yo necesitaba esto y llegó. Es lo que yo me tengo que acordar y decir, Señor, si tú me sacaste de esa, me sacas de ahora. Bueno, así usted le vea el complique por todos lados. Por ejemplo, una cosa que hay que trabajar mucho en el Señor es decirle, sí, papito, esta situación está complicada, pero yo sé que yo voy a ir a otra escalinata contigo. ¿Por qué? Porque, Señor, yo la estoy batallando, yo estoy orando, yo estoy haciendo cambios. Yo estoy haciendo cambios en mi vida. La obediencia, fíjense, porque aquí era fe. La obediencia fiel debería ser nuestro camino a seguir cada vez que el Espíritu Santo nos insta a entrar en acción. ¿Aquí qué? Aquí le estaba recordando a David, mire, tú has cuidado ese rebaño, ha llegado el león, el oso, y tú has podido cuidar ese rebaño. David, ¿qué hizo? Activó su fe antes de activar su voluntad. Fíjense, y ojalá lo copie. David activó su fe antes de activar su voluntad. Porque usted sabe, con todo el respeto, todos no la sabemos todas. Y no la sabemos, hijos. Armamos unos líos. Entonces, ¿qué pasa? Él activó primero su fe. Él activó primero su fe y después activó su voluntad, no la voluntad del Señor, sino su voluntad. Dijo, no, el Señor me está dejando ver cuál es el camino que yo tengo que hacer. Antes de iniciar la marcha hacia el valle para enfrentar a Goliat, recordó la fidelidad de Dios y todas las formas en que él
le había liberado anteriormente. Entonces, fíjese usted, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba trabajando, él estaba caminando, él estaba, yo creo que como cuando uno empieza a orar y a veces camina, y uno le dice, Señor, yo te doy gracias por todo lo que ha pasado, pero tú sabes que yo necesito resolver esto, resolver aquello, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso, uno ¿qué está haciendo? Uno se está llenando del poder, la autoridad, lo que el Señor me ha dado para hacerlo bien. Porque si yo voy a toda la carrera, se me olvida que yo tengo poder, autoridad, que tengo la sangre de Jesús, que tengo los ángeles, que tengo el nombre de Jesús. No, cuando usted se revoluciona así, se le olvida todo lo que ha aprendido. Pero cuando tú sabes, ¿qué pasa? Tú empiezas en el nombre de Jesús. Cuando tú dices, tú cubres esto con tu preciosísima sangre, Señor, ¿qué más tú empiezas? Señor, mi confianza está puesta en ti, yo te creo. Mire que tenemos tantas cosas para decirle al Señor, para alabarlo también y para decirle, Señor, esto es para la gloria y la honra tuya, y tú lo vas a hacer. Entonces, aquí que continúa y él seguía pensando, ¿qué más voy a hacer? Bueno, ¿qué pasó? Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Mire que ahí vuelve a recordarnos qué pasó, pero yo no puedo andar. Entonces, ahí estaba muy claro David que él tenía otra forma como la iba a hacer. A ti te pueden, mira, la mejor comunicación que tenemos todos es cara a cara con el Señor. Cuando yo leo la palabra, yo la escudriño. Seguro que usted ha oído algo, por ejemplo, en una prédica, y en esa prédica usted toma esa parte, después lee la palabra, la une, y ahí está. Fíjese que aquí continuaba David, 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. En el zurrón que traía y tomó sonda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fíjese que ahí no llevaba nada. Él no llevaba. ¿Qué llevaba? Él llevaba lo que sabía decir, lo que sabía hacer y y fíjese que si usted se salta al 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. O sea, fíjese, él cogió las piedras, que era la parte como física, la parte lo cogió, dijo, yo siempre he podido manejar esto y esta vez el Señor va a ganar la batalla con esto. Porque es así, el Señor va a ganar la batalla con esto. Él se fue convencido, él no se fue pensando, ay, ¿será que sí me va a resultar? ¿Será que de pronto sí? Y el filisteo venía andando, versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, yo creo que en un momento el filisteo le dijo, ay, eso usted aquí no va a hacer nada. Bueno, continuemos leyendo. 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Fíjense ustedes aquí que cuando uno tiene situaciones especiales,
Uno dice, maldijo. Uy, padre, hay veces que uno tiene tantas cosas que lo cargan tanto, que de pronto no le dicen a usted, pero la palabra, pero usted se siente igual. Sí, porque es tanto lo que le han dicho y es que usted hubiera hecho y usted hubiera puesto y usted hubiera cantado y usted hubiera bailado. No, porque es que el Señor me lleva a mí en una forma y a ustedes los lleva de otra forma. ¿Mm? Pero eso cuesta mucho trabajo entender. Y dijo luego el filisteo 44, ven a mí y daré tu carne a las aves, dijo el filisteo a David. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjense que aquí realmente David tenía que caminar en una fe, en una confianza total, porque nadie le estaba diciendo, ay David, qué tan lindo tú vas a quitarnos esto de encima. No, ahí era, nadie le estaba creyendo, nadie le creía. Mejor dicho, dijeron, bueno, ese es ahí un chiquito que si pasa algo, pues no se ha perdido mucho en la palabra. Pero no creían eso. Continuamos. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo, ponga toda la atención, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjense lo importante que es saber la palabra. Él empezó a proclamar la palabra. Yo creo que él hacía como uno a veces, que uno dice, voy a mirar para este lado no voy a mirar. Y así hizo David. Aquí estaba toda la parte negativa, estaba Saúl, sus hermanos, el filisteo, todo. Y él dijo, no, yo voy a mirar para acá, que está mi Señor. Y voy a, ¿qué? A llenar mi vida, mi mente de la palabra de Dios. Y voy a declararla, usted sabe que la palabra tiene poder. Nos lo hemos repetido también muchas veces. La palabra tiene poder. Y ojalá usted coja la palabra exactamente como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque uno a veces le hace reformas y ahí es donde a veces nos enredamos. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí? Aquí estaba el que decía espada, lanza y jabalina, no le llegan a los talones a una fe activa en Dios viviente, a una fe activa en Dios, en el Dios viviente, decía David. Entonces, fíjese, era una fe que él tenía puesta totalmente y que la tenía que poner en acción, porque a veces también cometemos otro error que es yo tengo fe, pero no la pongo a funcionar. Entonces, fíjese que como lo afirma Isaías 54, 17, esa la hemos repetido y la hemos visto varias veces. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Qué pasa aquí? Te están diciendo, pero tú te paras y dices, ningún arma forjada contra mí va a prosperar. Miren, yo me atrevería a decirle aquí, especialmente en esa parte económica, que a veces le dan a uno tan duro, porque como digo yo, el que es buen cobrador es mal pagador, y uno se consigue unos cobradores que el Señor no los bendiga, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y delen, y delen, y delen, y delen, pero yo le confesé, si yo tuve en ese momento, yo le confesé al Señor, perdona Señor, yo no he debido hacer esto, pues ya lo hice. Tú me vas a perdonar, no lo voy a volver a hacer, tú me vas a sustentar, tú me vas a cuidar. Ahí ya se cumple esta palabra, porque ninguna arma forjada contra ti va a ser usada en tu contra.
usa la parte económica, pero lo que sea. Los enemigos que uno puede tener. ¿Usted qué hizo? Usted lo hizo con todo el amor y no resultó. Listo, pero el Señor no va a dejarlo, porque usted ya se arrodilló, usted ya le dijo al Señor, papito, mira lo que realmente me pasa, ¿sí? Entonces, Señor, hazlo, ayúdame. David sabía que, que Dios estaba con él y había visto lo que su presencia podía lograr. Nunca vaya a la batalla sin sus armas. ¿Por qué? Porque el soldado que va sin sus armas pierde la batalla. Y usted es un soldado. Usted tiene que ir con sus armas. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La confianza, la fe. Y declare esa palabra. Aunque yo les digo ahorita, ningún arma forjada contra mí prosperará. Y de pronto usted está oyendo y usted dice, pero usted no se imagina. Yo le digo, el Señor está ahí y el Señor lo está defendiendo. Que uno como que quisiera más pelea o no. Yo creo que sí. Uno a veces quiere como que en esa situación tuviera como más pelea porque uno dice, pero esto no. El Señor sabe cómo lo maneja. Y el Señor, usted va a ver la victoria. Pero yo la tengo que repetir. Señor, gracias porque yo ya veo la victoria en esta situación. Es de las cosas en fe y en confianza que más trabajo cuesta. Porque es que uno ve la victoria y uno dice, no, pero es que esto aquí por dónde voy a ver la victoria. Porque tú y yo somos iguales. Unos días caminamos en una fe que volamos y hay otros que da pena. Bueno, pero, ¿qué pasa? Eso es, voy a ver la victoria. Por eso, fíjese, eso declaró su confianza con firmeza para la gloria del Señor. ¿Qué pasó? Él siguió, ¿qué dijo él? Acuérdense que en el 47, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Él siguió repitiendo, no diciendo yo no sé, no estoy muy convencido, ¿sabe? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será? Porque yo puedo hacerlo. Yo en un momento puedo decir, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo voy con la palabra de Dios. Miremos, seguimos entonces y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué le dice en el 45? Que el pa, y en el 46 le dice, aquí yo voy, en el 46 miremoslo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Fíjense ustedes qué pasó. Él seguía, fíjense ustedes que él sigue hablando palabra. Él sigue y sigue. ¿Qué pasó? Y otra vez y otra vez y otra vez. Y volvía y le hablaba. Mire el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Fíjese, él seguía haciendo cositas. Él lo hizo paso por paso. Mire, ese es el camino de la fe. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Imagínense, piensen ustedes, uno dice, no es un hombre grandote y una piedra, pero él debía tener. ¿Qué pasaba? Él siempre había tenido esa defensa. ¿Qué era la otra cosa que tenía? Que él
Estaba hablando palabra de Dios. Y él dijo, aquí va en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, adiós filisteo. Continuamos leyendo. En el 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. O sea, fíjense qué hizo, caminó. ¿Qué pasó? Que David se enfocó en la provisión de Dios. Y eso lo mantuvo confiado. Eso lo mantuvo confiado. Él no dijo, bueno, esperé a ver, voy a hacer. No. Y uno tiene que entender ahí en esto que pasó, que Dios intervino para hacer lo que nadie más podía. Hablamos al puro principio de la parte sobrenatural, que vemos en acción el poder sobrenatural de Dios en la vida de David. O sea, Dios intervino para hacer lo que nadie más podía, porque Goliat los tenía asoleados. Pero David todo lo enfocó en la provisión de Dios y eso lo mantuvo confiado. Yo creo que David cada vez que pasaba algo, él volvía otra vez y le hablaba. Otra vez hablaba palabra de Dios y volvía otra vez. 17:51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Fíjense que aquí ni siquiera todo lo que llevaba era una piedra. Y su misma espada para defender fue lo que ganó. Bueno, fue lo que ganó. Tras derribar a Goliat con su honda, David usó la propia espada del gigante para cortarle la cabeza. Dios tomó el arma dispuesta para hacer daño y la entregó a David. Dios tomó el arma dispuesta para hacer daño y la entregó a David. ¿Esto qué pasó aquí? Remató la victoria y dio a los filisteos evidencia irrefutable de que su campeón había fracasado. Yo no me imagino cómo quedaron los filisteos. Yo no me alcanzo a imaginar. ¿Y cómo quedan muchos de los enemigos de nosotros, de las situaciones? Cuando uno dice tranquilo, yo lo voy a hacer, usted no se preocupe. Yo creo que muchas veces nos tratan y nos dicen, uy, pero es que todos los días está más loca. Pero gloria a Dios, porque es por ti, Señor. Y tú nos vas a seguir sacando en victoria. Bueno, recuerde, el Señor puede usar cualquier situación y obstáculo y transformarlo para nuestro bien. Sí que nos disponemos a confiar en Él y a obedecer. Recuerde, hemos hablado de fe. De fe que el Señor siempre va a hacer algo que no nos vamos a imaginar. Pero recuerde que aquí David, él siempre, nunca consideró la alternativa de ser derrotado por Goliat. ¿Qué pasa? Aquí los valientes se niegan a buscar vías de escape, que no sean cuáles. Fijan la mirada en el avance y la victoria en la palabra. Nunca, óigame, entre a una batalla con pensamientos de derrota, porque así va a perder todas las veces.
Los hombres y las mujeres valientes saben que su éxito está en nuestro Dios inconmovible. Entonces, David, que él sabía que Dios estaba con él. Recuerde que cada vez que Dios le llame a seguirlo, espere oposición, hasta de aquellos que menos se imaginan. Cuando usted dice, por ejemplo, yo voy a orar, a veces usted tiene toda la oposición. Usted no sabe hacer nada más. Pero es que a través de eso, o voy a leer en la palabra, o voy a ir voy a tener alabanza con el Señor, voy a adorarlo, para que me diga qué hacer. Y en ese momento la gente dice, no, pero es que eso no se puede, eso hay que hacer, eso hay que... Recuerde que usted tiene una relación íntima y que con esa es que va a ganar usted. Dedique tiempo a estudiar la palabra y a aplicar sus principios a su vida, tal que usted apoye en las promesas se apoye siempre en las promesas de la palabra de Dios. Siempre podrá enfrentar a sus enemigos con la cabeza en alto. Póngame atención, ser humano puede derrotar a quien tenga su fe centrada en Dios. Y para cerrar, sí, enfrentamos las pruebas de la vida por fe, como David lo hizo, nos convertiremos en hombres y mujeres de valor y siempre será nuestra la victoria. Recuerde en esta tarde, David trabajó, David caminó en fe, David dio un paso, después otro y después el siguiente. Pero si usted resume lo que queremos ver en esta tarde, ¿qué pasó? David declaró todo el tiempo la palabra, declaró la victoria, no entró en temor, sino dijo, el Señor me respalda. Y el Señor, ¿qué hizo? Algo sobrenatural sobre la vida de él. ¿Qué hizo? Dios intervino a hacer lo que nadie más podía. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti, tiempo para decirte, papá, Señor, yo creo en esta tarde lo mismo que creyó David, que tú actúas en la situación de cada uno de nosotros sobrenaturalmente y que, así como David dijo, Dios intervino para hacer lo que nadie más podía. Yo creo lo mismo, Señor. Y yo te digo, como tú nos dijiste al empezar, que fe es creer que Dios lo hará tal como lo ha prometido. Que tener fe es confiar en que Dios cumplirá todas sus promesas y que declaro que todo está respondido, que estoy caminando en victoria y que soy más que vencedora. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.